¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 21 de octubre de 2019. Vamos a empezar este programa, pues, por supuesto, hablando de Culiacán, y lo hemos titulado Culiacán en llamas, la semana trágica de la 4T. El lunes pasado, el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, exponía que había una muy leve inflexión en la criminalidad que sufre el país, aunque, dijo él mismo, no era nada para celebrar. Casi al mismo tiempo, en Aguililla, Michoacán, 13 o 14 policías eran emboscados y ejecutados. Los policías iban en busca de un operativo. Hay varias versiones, una de las cuales señala que ya habían sido amenazados, otras que ya se sabía de la situación de peligro en ese lugar. Se dice que no iban preparados para el operativo de ayudar a una señora con su familia. En fin, terrible esta situación. El martes, en Tepochica, estamos hablando del municipio de Iguala, ¿sí? El mismo de los 43, en Guerrero, soldados abatieron a 14 personas, presuntos miembros de un grupo criminal y supuestamente todos armados, en un hecho del que aún quedan muchas dudas de cómo se dieron pues, esta situación, ¿no? Este enfrentamiento y, bueno, obviamente la muerte de estas personas. Según la versión oficial, se encontraron de frente con los militares, uno de los cuales logró matar a los 14 antes de caer muerto. Pero peritos están poniendo en duda la versión oficial. Vamos a ver en qué terminan estas investigaciones. Y el jueves negro. En un operativo para capturar y extraditar a Estados Unidos a Ovidio Guzmán López, uno de los 10 hijos del Chapo Guzmán, en este caso de su segunda esposa Griselda López Pérez, que las propias autoridades reconocen al operativo como mal planeado y ejecutado, pues dejaron a Culiacán en horas de terror, que si bien impactó en muchas otras áreas de Sinaloa, no solo en Culiacán, sino en otras ciudades también, pues también nos dejó a nosotros como país en un estado de incertidumbre, dudas y debates a favor o en contra del operativo, de cómo se resolvió o no se resolvió o se postergó, y que bien pudieran considerarse como la primera gran crisis de este nuevo gobierno. Jamás se había dado una respuesta de esa magnitud por parte de algún cártel en contra del gobierno mexicano. ¿Acaso pudiéramos decir el antecedente más cercano se dio en la zona metropolitana de Guadalajara? Estamos hablando del 26 de agosto del año 2012, cuando aparentemente se detuvo y se liberó, también en condiciones confusas, estamos hablando de Zapopan, Jalisco, en pleno año electoral, a un personaje muy conocido por ustedes, Nemesio Ceguera Cervantes, y mejor conocido como El Mencho, y que ahora es el jefe máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. La detención en ese entonces la realizaron elementos de la Secretaría de Marina, hubo enfrentamientos, narcobloqueos y vehículos incendiados en Jalisco, en al menos 13 municipios, y también pues esto se extendió a Colima. Lo liberaron 2 horas después por petición del gobernador Emilio González Márquez, un gobernador, por cierto, del Partido Acción Nacional. En la página del Imparcial usted puede leer, según el Universal, cuyo informe fue validado por fuentes de seguridad del gobierno federal, la liberación del capo se debió a que autoridades ligadas con el cártel Jalisco Nueva Generación corrían el riesgo de exponerse, por lo que se optó por su libertad. La revista Proceso, también del 26 de agosto del 2012, publicó que ninguna autoridad hizo oficial la detención del Mencho, quien era visto como sustituto de Ignacio Coronel Villarreal, conocido como El Nacho, lugarteniente en ese entonces del cártel de Sinaloa. En 1975, en un velorio de uno de los hermanos de Miguel Ángel Félix Gallardo, se desató también una balacera que se extendió por gran parte de Culiacán, Sinaloa. Y llegamos a este jueves, en donde precisamente el cártel de Sinaloa, el cártel del Pacífico, se movilizó y enseñó un enorme músculo. Rodeó a los militares integrantes de la Guardia Nacional que tenían a Ovidio, liberó presos de la cárcel, bloqueó y quemó vehículos en diversas partes de la ciudad, llamó a células de otras ciudades aledañas, sobre todo de la parte de la sierra. Y aquí, pues por supuesto, llama la atención el potencial de fuego exhibido por los miembros del cártel que se movilizaron. Como resultado de ese despliegue de fuerzas y midiendo el enorme riesgo de daños en número de muertos, no solo de ambos lados, sino también de la propia población, aquí habrá que destacar también entre ellos los familiares, los propios familiares de los militares, se dejó en libertad a Ovidio para evitar más violencia en la capital sinaloense, según la versión oficial. Fueron horas de balaceras y agresiones armadas en distintos puntos de esa ciudad que tuvieron literalmente a la población en vilo. El Gabinete de Seguridad Nacional se reunió
y decidieron suspender la operación. Así que, pues lo soltaron. Según las propias autoridades, a las 3 de la tarde las fuerzas federales se desplegaron en torno a una vivienda del fraccionamiento, entonces a Tres Ríos, y luego de que presuntamente desde una de las residencias valadas, por cierto, en más de 47 millones de pesos, se registró un ataque armado contra los integrantes de la patrulla. Los guardias y militares tomaron el control de la vivienda. Ahí no se detalló si hubo heridos o muertos durante el operativo. Y nos dicen que una vez que ingresaron, localizaron a 4 personas, entre ellas Ovidio Guzmán López. Militares y guardias se vieron superados en cantidad por miembros del cártel que empezaron a llegar desde viviendas cercanas y de otros lugares. Otros grupos también empezaron a tener un cerco en los alrededores del fraccionamiento de Tres Ríos. Ahí sí hubo varios enfrentamientos con autoridades locales y federales, buscando que no pudieran apoyar a los militares que estaban ya cercados por el cártel de Sinaloa, y también realizaron disparos en contra de la población. Bloquearon salidas de la capital y bloquearon también caminos al aeropuerto, atacaron instalaciones del ejército, la fiscalía, la policía estatal y municipal. Prácticamente no exageraríamos si de acuerdo a las distintas crónicas dijéramos que controlaban todo, incluso con retenes en cada carretera que salía o venía hacia Culiacán. El saldo, al menos 8 muertos, hay quien ya habla de 9, no lo vamos a saber seguramente, por lo menos se habla de 4 sicarios, 2 civiles, un elemento de la Guardia Nacional y un custodio de la cárcel, por cierto, en donde se evadieron varios reos. 16 heridos, 9 vehículos quemados y 42 despojados, varios negocios destruidos, 55 reos fugados del penal de Aguaruto, que pues la mayoría estaban ahí por asesinatos o secuestros, y ataques armados, fíjense, armados a la 9ª zona militar, incluyendo la unidad habitacional del ejército y la fiscalía estatal. Al día siguiente seguían las balaceras, seguía la quema de vehículos, cuerpos abandonados, y seguían llegando miembros del cártel de Culiacán, listos para cualquier enfrentamiento que pudiera darse. Varios elementos de confusión que pudiéramos destacar de esta situación que se dio este jueves. Uno, ¿cómo se le encontró realmente en su casa a Ovidio? ¿Fue ahí o fue en un restaurante, como mencionan algunas crónicas? ¿Por qué con tan pocos elementos? Estuvo también, y esto hay que comentarlo, detenido el medio hermano de Ovidio, estamos hablando de Iván Archibaldo Guzmán. El Mayo Zambada fue el que ordenó toda esta movilización, porque parece ser que él sigue moviendo los hilos del cártel de Sinaloa. 2, las versiones de Alfonso Durazo fueron contradictorias y en algún momento, hay que decirlo, pues parece ser que nos mintió. Se habla de entre 30, 25, 50 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en un recorrido de rutina, cuando fue agredida desde una vivienda, por lo que repelieron el ataque, según Alfonso Durazo, que controló la vivienda, y como ya habíamos dicho, ahí supuestamente se encontraron a 4 personas. El mismo López Obrador al día siguiente dijo que había sido un operativo para cumplir una orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal. Después el propio Durazo agregaría que la orden de extradición está desde septiembre. Prácticamente fue una de las tareas del embajador que tenemos de Estados Unidos ahora en México. Después sale el secretario de la Defensa a escena, Luis Crescencio Sandoval, y pues comentó que personal de la Policía Ministerial, en un afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores, y también nos dijo que este mando no contaba con una orden de cateo y calificó al operativo como fallido. Es decir, lo reconoció como tal, bien por el general. Después vuelve a salir escena Durazo y dijo pues, que Ovidio nunca estuvo formalmente detenido. Ovidio, recordemos, se le apoda el ratón, está en la mira de México y de Estados Unidos ya desde hace algunos años. Allí está, por ejemplo, registrado en la Oficina de Bienes Extranjeros del Tesoro, la famosa OFAC, por sus siglas en inglés. Y les decía, desde hace al menos 7 años. Se le acusa de que está operando el tráfico de drogas en ese país, pues desde que encarcelaron a Chapo Guzmán. Tiene 29 años, él nació el 29 de marzo de 1990, nació en Culiacán. Ya les comentaba que él fue uno de los 10 hijos del Chapo, 4 de los que tuvo con Griselda López Pérez. Uno de sus hermanos, Edgar, fue asesinado en 2008 por los Beltrán Leiva. ¿Se acuerdan cuando aparentemente se acusó al Chapo Guzmán
de haber ofrecido la liberación de uno de sus hijos a cambio de uno de los hermanos Beltrán Leiva. Ese 21 de febrero, estamos hablando de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que presentó una acusación penal en contra de él y de su hermano Joaquín, el Güero, por los delitos de conspiración para traficar cocaína, metanfetamina y marihuana en el periodo de 2008 a 2018, por lo que le solicitaron al gobierno de México su extradición. Entonces, regresando a los dichos por Durazo, dijo que se iba a realizar una investigación del operativo para castigar a los responsables. Otra duda es cómo se fue Ovidio. ¿Negociaron con otros líderes del cártel para detener las agresiones a la población? Hay versiones de que cercaron una unidad habitacional militar, ya lo comentamos hace rato, y que retuvieron inclusive a familiares del personal militar. Fuentes oficiales inclusive difundieron fotografías de Ovidio vestido de militar con un brazalete del plan DN3 y pues ahí que se le subió a una camioneta para que integrantes del cártel se lo llevaran de la zona, mientras los militares y miembros de la Guardia Nacional también se retiraban del lugar y se resguardaban en las instalaciones de la 9ª Zona Militar de Culiacán, en donde se preparaban ante un eventual ataque de los grupos de sicarios. También por ahí anda un video circulando de soldados del ejército adscritos precisamente al plan DN3, conviviendo con sicarios en un retén a la altura del ejido de Costa Rica, al sur de Culiacán. Ahí, por cierto, dijo el general, el secretario de la Defensa, que es donde se encuentran con este retén y una cantidad de gente adicional armada. Ahí dice el general, retuvieron a un oficial, 4 de tropa, un vehículo y armas, que posteriormente les fueron regresados sin lesiones algunas. Todo esto ha desatado grandes críticas al operativo, por supuesto en contra y a favor. Entre las que están en contra, pues ahora lo tachan de un Estado fallido, rendido, doblegado, rebasado, derrotado y sometido, que no se coordina y que tiene pues, altos índices de incapacidad, donde pues, hubieron enormes errores de cálculo sobre las reacciones del cártel de Sinaloa, que hubo falta de trabajo de inteligencia previo y durante el operativo, sobre todo, por ejemplo, inteligencia cibernética, ¿no? Y también se habla de la posibilidad de la complicidad de algunos soldados con el cártel. También se cuestiona si la DEA participó en esto o presionó para que se realizara esta operación. Aquí también habría que decir algo que están por ella señalando fuertemente, sobre todo los colegas de Río 12 y por ahí me parece que Alfredo Jalife. ¿Qué papel tuvo el gobernador del PRI, Quirino Ordaz Coppel, que se reunió días previos con el director de la DEA? Javier Sicilia pidió la renuncia de Alfonso Durazo, del secretario de la Defensa, y calificó este operativo como una humillación grave para el Estado. Jorge Volpi también pidió la renuncia de los responsables. Por su parte, también habemos quienes hemos estado pues, a favor de cómo se resolvió esa parte, siempre reconociendo que fue un error inicial el cómo se desató este operativo. Por ejemplo, Edgardo Buscaglia y otros académicos y periodistas apoyan abiertamente la decisión de López Obrador de haber parado el operativo, porque créanme, yo estoy convencido de ello, estaríamos hablando de una victoria muy pírrica, en donde, pues, cuántos muertos habría habido allá, no solo en Culiacán, sino en muchas partes del país. ¿Cuál fue la respuesta de AMLO? De que su estrategia de combate a la violencia no se basa en detenciones de grandes capos, sino más bien en garantizar la seguridad pública y no repetir los despliegues pasados, aun cuando, ya sabemos, ha dicho que se han detenido por lo menos a 14 miembros relevantes de la delincuencia. Para López Obrador, la estrategia va bien porque se están atendiendo las causas que originaron la violencia. Dice López Obrador que esto no es un fracaso, que eso es lo que quisieran los conservadores, que se frotan las manos y que andan como desquiciados buscando que fracasase su gobierno. Dice, pero no, dice, no tenemos una política de exterminio. En el ámbito local, Tres Ríos, pues allí está, sabemos que desde la época de Francisco Lavacía de Ochoa, pues ya estaban este tipo de situaciones. Allí habían planeado un desarrollo urbano, pero no se terminó sino hasta 2 administraciones después. Allí hay una zona de terror tomada por el narco. Por cierto, aquí en alguna de las críticas que hace Jesús Silva Herzog, dice que se tomó al país, pues dice, pues ¿cuándo ha estado, digamos, entre nosotros? Recordemos que esta zona donde se desarrolla el operativo es una de las zonas con mayor plusvalía en Sinaloa y se ubica al noroeste de Culiacán, donde ahí se han hecho desarrollos habitacionales en los que hay viviendas. Bueno, pues hay fracciones de terreno que superan el $1,000,000 en su valor de compra.
Allí está la casa, por ejemplo, de los Dorados de Culiacán. Ahí se construyeron plazas comerciales, antros, restaurantes, hoteles, tiendas de ropa y bares. Y también pues está la Fiscalía General del Estado. Estos son lugares que en los últimos 5 años, por lo menos, han sido el escenario de masacres y ataques de grupos armados, ¿no? Aquí podríamos decir que la buena noticia es que no se cumplió la máxima beisbolera de que después del error viene el hit. Sí, insistimos, por donde se le vea, es muy criticable el operativo, que de lo que se podría salvar es la intención y haberse metido en donde el mismo Buscaglia lo reconocía, en donde ningún otro gobierno lo había hecho. Pero también, y para mí fue una gran rectificación que se viera esto, aunque podríamos calificarlo a lo mejor un paso adelante y 2 pasos hacia atrás para tomar impulso. Insistimos, se evitó lo que hubiera sido pues, una masacre ahí con consecuencias a nivel de todo el país. Recordemos que esa zona es un área cruenta de combates con muchísimas víctimas en ambos lados, bueno, en 3 lados, ¿no? No solo militares, policías, etcétera, sino sicarios, miembros del cártel, pero también entre la población en general. Y una lección que habría que sacar también, o 2 lecciones. La primera es que el cártel de Sinaloa sigue más vivo que nunca. Es considerado una de las 3 estructuras más poderosas a nivel mundial. Según distintos analistas, opera en más de 80 países y pues se habla de que es mucho más poderosa que la del cártel de Cali en Colombia en su momento. El encarcelamiento del Chapo, por lo visto, pues no afectó para nada la estructura y la operatividad del cártel. Parece que los hijos del Chapo Guzmán están a la cabeza del mismo, en acuerdo, por supuesto, con el Mayo Zambada. Si bien Enrique Peña Nieto pareció trabajar más de cerca con el cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa ha sido de los más favorecidos por los gobiernos tanto de Fox como, por qué no decirlo, de Felipe Calderón. Y entonces el jueves, con tantos años de desarrollo, últimamente un poco de bajo perfil, pues exhibieron su alta capacidad de movilización y de actuar coordinadamente en diversos puntos a la vez. Disparos a la población en distintas áreas geográficas, quema de vehículos, liberación de presos, poderoso armamento, que en esta batalla superó la capacidad del gobierno de la 4T, por lo menos en los que enviaron a este operativo. Y aquí hay que decir que el gobierno mexicano tiene que tener en cuenta que no solo está en contra del cártel de Sinaloa, sino tiene más grupos de enemigos. Por ejemplo, ahí están otros cárteles, por citar algunos, el cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas, ¿no? Están los Caballeros Templarios, por mencionar algunos. Y están las situaciones que se han dado en Aguililla, en Tepochica. También hay que ver los enemigos políticos económicos. Ahí está el Partido Acción Nacional, está la Coparmex, los litigios que está siguiendo Juan Collado, el mismo Carlos Salinas de Gortari, lo que está pendiente de Eduardo Medina Mora, Lozoya, y también el contexto internacional. No se nos olvide que estamos pues, afrontando todas las consecuencias de tener como vecino a Donald Trump. Y también pues debe hacer frente a otra serie de problemáticas más que complejas como Pemex, el litigio de oro negro, el factor económico. Tenemos una economía que crece muy poco, no para las necesidades que tiene el país, donde hay un alto desempleo y subempleo. ¿Qué sigue? Y con eso terminaríamos este segmento. Pues obviamente a lo mejor son ideas así, buenos propósitos. Pues por supuesto, el primer paso es analizar, reflexionar, evaluar y corregir. Tenemos entendido que ya hay, el día de hoy pues hubo una reunión entre el gabinete, inclusive con representantes de Estados Unidos, para ver cómo se detiene el trasiego de armas hacia México. Sigue también el desmantelamiento de la estructura financiera de los cárteles y de las redes con políticos y empresarios que han hecho posible que no en un último año, sino en muchos años, pues venga todo esto, ¿no? También está la legalización de la marihuana y otras drogas, que esto habría que meterlo también en la agenda, mejorar la comunicación social del gobierno, revelar los niveles de filtración del gobierno de Sinaloa. Recordemos que Sinaloa, ahí sí podríamos decir que está totalmente tomado por el narcotráfico, ver cómo se están dando las redes de financiamiento a políticos. Por supuesto, también habría que modificar la estructura socioeconómica del país. Aquí sería imperdonable que los políticos no vieran esta película del Joker, del Guasón, en donde pasaría el tratado político de lo que puede suceder en una sociedad con tantas desigualdades. Y podríamos citar a René Delgado, que dice: la oposición también debe reflexionar su papel. Por ejemplo, el PAN, que día a día patina en su postura, resucita a Vicente Fox para darle en la madre a la 4T,
busca ganancia en la ruina y en el exceso reclama lo que no fue capaz de dar durante su estancia en el poder. ¿Con qué cara criticar la falta de seguridad y la violencia criminal si éstas germinaron durante su gestión? Igual las agrupaciones que en nombre de la modernidad y el progreso defienden el pasado que llevó al país en donde se encuentra. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Continuamos aquí en Mirada Crítica. En este segmento vamos a hablar de Barcelona, Cataluña, la herida reabierta. Una vez que se conocieron las sentencias del Tribunal Supremo que les fueron impuestas a 12 políticos y activistas independentistas de allá, que fueron condenados entre 9 y 13 años de prisión, las principales ciudades de Cataluña, Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona, entre otras ciudades catalanas, han sido escenario de masivas e impresionantes protestas populares. Estas pues compuestas por miles de personas que han sido reprimidas por los Mossos d'Esquadra, así se le llama a la Policía Autonómica Catalana, a la que pues se han sumado agrupamientos de la Policía Nacional y que han actuado con macanazos, lanzamiento de pelotas de goma, y pues la población ha respondido con piedras, botellas de vidrio, bengalas, botes de pintura, barricadas de fuego, prácticamente quemando mobiliario urbano y llantas. Y bueno, pues como lo que ocurre en este tipo de acontecimientos, las cifras de fallecidos, heridos y detenidos varían según la fuente que uno consulte. Al menos podríamos decir que van 25 detenidos y 244 heridos desde el lunes pasado. Hay que recordar que en octubre de 2017 hubo un movimiento importante que impulsaba la independencia de Cataluña respecto de España. Si bien no prosperó legalmente este movimiento independentista en ese año, hay varios sectores que no han abandonado esa intención. Pero ahí estaban latentes, pero digamos que estaban, vamos a considerarlo así, de bajo perfil. El pasado lunes se bloquearon carreteras, se bloqueó el aeropuerto del Prat, que es el aeropuerto internacional de Cataluña, ¿no? Se bloqueó también varias estaciones de tren, principalmente la de Sants, que es la que conecta a Barcelona con otras ciudades, por ahí pasa el tren rápido, y también las principales avenidas en Barcelona. El martes hubo disturbios cerca de las delegaciones del gobierno español en las principales ciudades catalanas, y el miércoles dio inicio a varias marchas con la idea de que convergieran precisamente el viernes pasado en Barcelona. Justamente ese día, el viernes, hubo una huelga general que afectó comercios, hospitales, servicios de trenes y carreteras en medio de la movilización de miles y miles de manifestantes independentistas. Según información publicada en diversos medios, un sector del independentismo reclamó al gobierno también del independentista Quim Torra, que mientras alentaba las movilizaciones y llamaba a salir a las calles, también ordenó a los agentes reprimir la protesta, según él, desde un punto de vista totalmente legaloide, para cumplir con la legislación española. A su vez, el gobierno español, a través del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, abrió una investigación para determinar quién está detrás de la organización de todo este tipo de protestas ciudadanas. Fíjense ustedes en la dimensión pues, de lo que dio origen a toda esta serie de movimientos. El ex vicepresidente regional Oriol Junqueras recibió la condena más alta, recibió 13 años de cárcel por sedición. La expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, fue sentenciada a 10 años de prisión también. Los cargos de varios políticos fueron sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia por su papel, así está escrito, en el ilegal intento de independizar a Cataluña en octubre de 2017. La separación de Cataluña no logró el reconocimiento internacional en aquel entonces. El gobierno español intervino en la autonomía catalana, recordemos que ahí hay en España 17 gobiernos autonómicos, y destituyó al gobierno regional. Los líderes separatistas fueron condenados el lunes, fueron detenidos los que estaban ahí en Cataluña, mientras que otros pudieron huir del país. Estos líderes ya son un símbolo de lucha para las y los catalanes que están a favor de la independencia de la región. También hay que citar al expresidente catalán, Carles Puigdemont, que logró evitar una extradición desde Alemania y Bélgica y se ha instalado en Waterloo. Aquí, pues, hay que decir que la justicia española busca más líderes independentistas que están, se supone, en Bélgica, en Suiza y en Gran Bretaña. Retomándonos un poco hacia atrás, el 1 de octubre de 2017
Hubo un referéndum celebrado por el gobierno catalán a pesar de la orden del máximo tribunal del país, de España, que lo declaró anticonstitucional. Según medios informativos, la mayoría de los catalanes que no quieren la independencia se quedaron en su casa y el voto a favor de la independencia pues, es el que salió a votar y salió vencedor, según algunos medios. El Parlamento catalán declaró la independencia el 27 de octubre, desencadenando la peor crisis política en España en décadas. La Fiscalía española alegaba que los líderes independentistas incumplieron la Constitución y amenazaron la integridad territorial del país. Por su parte, la defensa argumentó que los acusados estaban cumpliendo simple y sencillamente la voluntad de los catalanes independentistas, que según los sondeos suponen en torno a la mitad de los 7.5 millones de habitantes de Cataluña. Una lectura, por supuesto, limitada, y lo reconozco, ¿no? Digamos, ahí, pues, por supuesto, habría que estar en el lugar de los hechos para hacer un análisis más profundo, pero sí podemos comentar que es un hecho que hay un descontento social entre una gran parte de la población de Cataluña por las desigualdades en varios aspectos que hay entre la provincia catalana con respecto de las del resto de España. Entre ellas, por ejemplo, la tributación, es decir, a la hora de pagar impuestos, en Cataluña muchas de las carreteras son de paga. El nivel de vida es más alto en Cataluña que en otras provincias españolas y sin embargo la población gana lo mismo. Y ahora con estas sentencias pues han avivado el conflicto y en algunos sectores han renovado la idea de la independencia, bien sea a través de la presión, es decir, de medios violentos, o bien mediante la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas para canalizar el malestar entre los independentistas y conseguir más votos para sus partidos en la Cámara Regional. Es muy compleja la situación en Cataluña. Ahí intervienen factores tanto internos como externos. Entre los internos, aún entre los propios partidos políticos que van en pro de la independencia, hay serias diferencias, tanto ideológicas como en el modo de proceder. Es decir, hay quien los catalogaría de izquierda, de derecha, conservadores, no conservadoras, y bueno, por los medios que tratan de imponer para ver cómo consiguen la independencia. En el ámbito externo, también hay que decir que para nada al resto de España le simpatiza la independencia catalana por todo lo que puede suponer esto, y tampoco a la Unión Europea, que pues imagínense ver un nuevo foco de separación, pues lo puede considerar, o más bien lo considera como un posible ejemplo que otras provincias en otros países, por ejemplo, que les gusta Escocia, la misma Irlanda, pudiesen tomarlo como ejemplo y esto pues extenderlo en algunas otras provincias de la Unión Europea. En el caso de España, resulta cuestionable que estas sentencias también se den a conocer en un contexto político muy singular. Justamente se van a efectuar próximamente, el 10 de noviembre, las segundas elecciones generales en España, ¿sí? Las cuales, les decía, pues tienen lugar porque no se ha podido conformar un gobierno definitivo en España. Recordemos que ahora pues, es un gobierno parlamentario que está prácticamente como encargado de despacho. Y este pues, va a ser uno de los temas claves de la campaña que vamos a tener en las próximas votaciones. Así que, dada la fragmentación del Congreso, es muy posible que los independentistas catalanes tengan un peso más que importante para formar el próximo gobierno español, actualmente presidido por Pedro Sánchez. El asunto es que la sentencia de los líderes catalanes no puede apelarse desde el punto de vista legal. Y lo que queda ahora es que, uno, la defensa acuda al Tribunal Constitucional Español alegando que se han infringido derechos fundamentales y, en este caso, pues llevar el caso a la Corte Europea de Derechos Humanos. Otra posibilidad es que el gobierno español indulte a los sentenciados, el cual pues, puede ser el indulto solicitado formalmente tras una condena, pero requiere mostrar arrepentimiento, lo cual yo creo que para nada se va a dar el caso. Si el gobierno considera el indulto, también sería muy aplaudido por muchos catalanes, pero duramente criticado por sus rivales políticos en España. Así que una cosa muy compleja. Lo cierto es que gran parte de las movilizaciones, ahí están los jóvenes catalanes, las y los jóvenes que han sido reprimidos, pero también hay que decirlo, poco se les ha ofrecido por parte de la estructura actual del gobierno de la Unión Europea, del gobierno español, del mismo gobierno catalán. Y aquí, este es otro factor que ha hecho brincar a la población pues en busca de un nuevo modelo económico, no represor, pero que les dé mayores oportunidades de vida digna.
¿no? Ahí también tenemos el caso de Chile, en donde pues el aumento del metro, que fue un aumento de 30 pesos chilenos, que es muy poco en términos mexicanos, pero que esto se ha ido a decir, el aumento no solo fue 30 pesos, o no solo representa eso, sino también 30 años de abuso. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente programa de Mirada Crítica. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa y continuamos con el programa. Vamos a pedir a la producción si nos pasa los cartones de la semana. Por supuesto, los primeros tienen que ver con Culiacán, el Jueves Negro, Culiacán en llamas. Y aquí están los sectores que sí están, digamos, sin pretender ser manipulador, ni mucho menos, sino pues nos basamos en las reacciones que ha habido, ¿no? Se entregó el Estado, pues ¿cuándo ha sido el Estado, digamos, cuándo no está entregado? Ahí están algunos de los personajes que lo han entregado. Ahí está Felipe Calderón, por ahí pueden ver a Vicente Fox, obviamente Marco Cortés, ahí está Claudio X González, entre otros personajes que claman sangre y que claman el manotazo para ver si el Estado mexicano, ahora sí como diría Felipe Calderón, haya sido como haya sido, tome el control del país. O bien la otra alternativa, mayor reflexión, que se vea lo que se está haciendo mal y lo que se hace bien y seguir por esa ruta y realmente tener otras condiciones en el país en todos sentidos, en todos. El siguiente cartón es de Jabás. Aquí uno de los grandes cuestionados que ha habido en esta crisis es el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que por cierto ahí tenemos entendido tenía pretensiones de llegar a ser gobernador de Sinaloa, y, perdón, sí es Sinaloa, sí, donde está Claudia Pavlovich, ¿sí? No, de Sonora, perdónenme, el lapsus de Sonora. Y pues aquí está Jabás pintándolo Durazo de entender, ¿no? Recuerden que se llama Alfonso Durazo y aquí es duro de entender, lo pone Durazo de entender. Dice, una patrulla fue agredida a balazos cuando se encontraba en patrullaje de rutina y de casualidad se encontraron con Ovidio Guzmán, a quien se iba a prender con orden de extradición. Todo dentro de un operativo muy bien planeado donde subestimamos el poder del enemigo. Aquí tendría que ser más claro Durazo, aprender de esta situación y pues rectificar en lo que haya que rectificar. Y Hernández también fue duro con Durazo y aquí dibuja en la revista Proceso una autocrítica, y aquí hablando Andrés Manuel López Obrador diciendo, fue un acto fallido, mal planeado, dice, me refiero al nombramiento de Durazo. Fuerte le dieron las caricaturas, bueno, no solo a Durazo, también a López Obrador, por ahí hay muchos memes que circulan, pues, criticando la decisión de haber soltado, aunque no estuvo formalmente preso, a Ovidio. Los siguientes cartones, esto pues ya nos empañó la situación que tuvo que ver con Carlos Romero de Champs, que renunció al sindicato después de más de 20 y tantos años de estar al frente de esto. Y aquí, por ejemplo, Rapé, pues junta estos dos temas, a Carlos Romero de Champs y a Ovidio Guzmán López, y aquí está Romero de Champs diciéndole, ¿me prestas a tus cuates para cuando vengan por mí? Buen cartón de Rapé. El siguiente es del Fisgón, que también han andado muy activo, aunque este cartón lo teníamos ya desde hace algunas semanas atrás, cuando pues, empezó toda esta problemática de Pemex. Aquí tienen a Romero de Champs que dice, bueno, yo llevo años limpiando Pemex a mi manera. Es una alusión de que López Obrador, ¿se acuerdan? Le declaró la guerra al huachicol, y aquí pues Romero de Champs sí que ha estado limpiando Pemex, no muy bien que digamos, bueno, muy bien a su manera, pero muy mal, digamos, en las consecuencias que tienen que ver para México, en sus repercusiones. El siguiente cartón, este es del Fisgón también, este es muy bueno, porque fíjense aquí, ya ven que Romero Champs nos hace más que alarde de la riqueza que tiene. Vamos a hacer un programa de él especialmente. Y dice aquí, si no me consiguen pronto un boleto de avión para donde sea, dice, pues les pido me consigan uno de estos, pero en Casimir inglés. Recordamos que Romero Champs, cada que se viste el tipo, se viste con miles y miles de pesos encima. El siguiente cartón es de Horacio, ¿no? Donde aquí pues, López Obrador le pide las llaves del sindicato petrolero. Ahí está vestido la mitad con ropa Romero Champs y la otra mitad, pues ya vemos ahí lo que sobresale de él. Parece ser que es una cola de rata. Sí, es una cola de rata, ¿sí? Y que pues no queden las cosas tal cual, sino que se cambie toda la estructura del sindicato. Recordamos que ahí dejó pues, a sus delegados que acaban de ser electos. Y eso nos lleva al siguiente cartón, si lo pudieran poner, por favor. Este es de Moret, en donde dice Eduardo Medina Mora, el
pues el que renunció a la magistratura, dice, nada de eso hubiera pasado si Meade hubiera ganado. Y ahí están pues estos dos personajes, Romero Champs y Eduardo Medina Mora. Y el siguiente cartón de Moret, si no lo pasan, dice, y eso es con lo que hablamos de que no se quedan las cosas tal cual, donde Romero Champs le dice a su estructura priista, por cierto, dentro del sindicato de Pemex, tranquilos, yo les voy diciendo qué hacer. Bueno, yo no lo pondría en signos de interrogación, sino tratando de ver pues, cómo se van a mover las cosas ya sin la figura de Romero Champs y que las cosas no queden en familia. El siguiente cartón es de Helguera y eso también tiene que ver, lo trajimos a colación porque dentro de las negociaciones que está habiendo del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el famoso TEMEC, Nancy Pelosi, que es del Partido Demócrata, en estas negociaciones ha pedido que las condiciones laborales en México cambien. Y dentro de esas condiciones laborales está pues, el aumento de salarios, pero también están metiendo el tema de los sindicatos y parece ser que la cuestión no solo se va a quedar con el sindicato petrolero, sino también con el de teléfonos y otros sindicatos que seguramente ya están poniendo sus barbas a remojar. Y aquí está Nancy Pelosi diciendo, ¿qué porquería es esta? Y obviamente pues ahí está un regalo para Nancy Pelosi y pues la cabeza de Carlos Romero de Champs. El siguiente cartón, este es del fiscal. Este tiene que ver con Ecuador. Aquí ven al presidente Lenín Moreno, que pues parece ser que Correa no debe estar nada contento de haberlo hecho su delfín y que pues lo hizo llegar, lo favoreció para llegar a la presidencia ecuatoriana, en donde pues no nos ha dado tiempo para abordar el tema de Ecuador, que eso hay que hacerlo, ¿no? Que luego, pues, perdonen ustedes que se hagan programas con cierto retraso, pero ahí está el Fondo Monetario Internacional, pues, que fue el que le dio la receta de tener algunos aumentos, por ejemplo, en la gasolina, y que desataron una crisis gravísima en Ecuador, que no ha terminado, por cierto. Pero ahí están las puñaladas que pues, le están dando a Ecuador y que el movimiento indígena reivindicó muchas cosas ahí y que desafortunadamente pues, causó muertos. Hay personas en prisión todavía y una crisis de enormes dimensiones en este país, muy estimado para nosotros. Siguiente cartón. Este, si no lo pasan, este tiene que ver también con el Fondo Monetario Internacional. Este cartón es de Moret y lo trajimos aquí porque el Fondo Monetario Internacional también está haciendo las recomendaciones al gobierno mexicano. Aquí hay que hablar también del tema de las pensiones. Y el Fondo Monetario Internacional está diciendo pues, que hay que retrasar la edad de jubilación. Entonces aquí están varias personas adultas mayores y pues ya, pues yo no sé si quieren que uno se jubile cuando yo tenga unos 90 años, así eso vamos a llegar. Y aquí está la prótesis neoliberal, como lo califica Moret. Dice, no es tiempo de jubilarse, a trabajar. Un verdadero tema que hay que meternos por este grupo de edad en particular. El siguiente tema, o la siguiente caricatura, este es de Magú. Ya ven que también hubo pues esta ley de las facturas falsas y todo esto, la condonación de impuestos. Y aquí viene pues, un empresario diciéndole a una población que pide justicia, aguas, les prometieron un paraíso, pero los pocos que hay los están destruyendo. Y esto que tiene que ver con la ya no condonación de impuestos por parte del SAT. Ahí le pone Magú suspensión de actividades y también le da su raspada a Jade Kolpolevsky, la presidenta de Morena hasta el momento, y de Ana Gabriela Guevara, que también le da su raspón. El siguiente cartón es de Helguera, donde viene pues también todo esto que está relacionado con el congelamiento de cuentas, etcétera. Insisto, la ley que va contra las facturas falsas y dice, muchos ciudadanos quedarán desamparados ante la autoridad si les congelan sus cuentas. Dice Medina Mora, yo por ejemplo. Y ahí está tirando la toga de ministro. El siguiente cartón, este es de Helguera, donde viene un empresario también, que es Gustavo de Hoyos, que pues obviamente es el del líder de la Coparmex. Y fíjense cómo lo dibuja aquí Helguera diciendo hoyos fiscales, ¿no? Dicen, nos quieren pasar la factura de la corrupción empresarial y esa no es falsa. Pues no, ¿cuánto dinero se ha evadido por ahí en impuestos al gobierno mexicano? Y esta última, esta es una fotografía que la trajimos de Cataluña, es la entrada a Barcelona, de muchas ciudades que están aledañas. Es una estación de tren que se llama San Andreu Arenal, si mal no recuerdo, en donde pues por ahí llegan muchos autobuses, por ahí llega la estación del metro,
y vean la cantidad de gente que se ha manifestado en Barcelona en contra de las sentencias que se le han dado a los líderes independentistas en Cataluña, independientemente si uno está a favor o no de la independencia de Cataluña, que eso pues ya parecería ser motivo de otro análisis. Eso es todo por hoy, que les vaya muy bien, sigan aquí en rompeviento.tv, hasta la próxima y hacemos votos para que la situación en Chile, Siria y otros países pues llegue a mejores términos, ¿no? Hasta la próxima.